resto de participantes, vamos a comenzar con la webinar de hoy. Muy buenas tardes y saludos cordiales desde Madrid. Soy Juan Izaga, Relaciones Externas de ECA. En nombre de la asociación les agradezco mucho su participación en esta jornada. Nos encontramos en la sede de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA, desde donde les damos la bienvenida a este webinar internacional, una nueva sesión de una serie que tiene como objetivo compartir conocimiento y experiencias en torno a la contabilidad, la dirección y la gestión de organizaciones. AECA se funda en 1979, es la entidad española decana en materia de normalización y buenas prácticas sobre contabilidad y administración de empresas. Entre sus objetivos se encuentra establecer líneas de trabajo y cooperación con entidades afines, tanto nacionales como internacionales. Buena muestra de ello es este webinar, que cuenta con participantes de varios países de Iberoamérica. A todos reitero nuestro más afectuoso saludo. La jornada de hoy se enmarca dentro del newsletter Actualidad Contable que publica mensualmente AECA y versa sobre normativa y otras novedades contables y de información financiera. Vamos a contar con su director, Horacio Molina, profesor de la Universidad de Loyola y experto contable acreditado por AECA, y con David Caballero, que es socio del área de auditoría y miembro del IFRIS Working Party de BDO Global. Van a tratar el tema de novedades en la agenda del IASB, en concreto el periodo mayo-noviembre de 2022. Y bueno, al finalizar su presentación dejaremos unos minutos finales por si tienen alguna cuestión. Y sin más, por favor, cuando quieras, David, tienes el turno de palabra. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Pues Juan, muchas gracias por la introducción. Como has comentado, bueno, pues vamos a intentar cubrir en esta próxima hora una serie de cuestiones relativas a novedades en relación con el IASB, con la normativa de información financiera internacional. Nos vamos a centrar en los últimos 6 meses. Igual algunos de ustedes ya participaron en la sesión que tuvo lugar en el mes de mayo. La sesión de esta tarde, pues lo que pretende es un poco actualizar y ver cuáles han sido las novedades que se han producido desde entonces, ¿no? Entonces, bueno, hemos separado la sesión en dos partes, una que será impartida por el profesor Horacio Molina, que se va a centrar fundamentalmente en el proyecto de estados financieros principales. Hablará también un poco del proyecto relativo al Fondo de Comercio, que también comentamos un poco por encima en la sesión del mes de mayo. Y luego, pues bueno, también otra serie de aspectos como la NIF para pymes, combinaciones de negocio bajo control común, el proceso de revisión de la NIF 9, etcétera, ¿no? Esos son los temas que veremos en la segunda parte de la sesión. Y luego, por mi parte, pues bueno, voy a empezar yo tratando otra serie de cuestiones. Voy a compartir mi pantalla, a ver si se ve la presentación. Vale, yo creo que sí, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar esta sesión viendo estos seis primeros puntos. Los dos primeros se refieren a modificaciones que se han producido en dos normas, la NIC 1 de presentación de estados financieros y la NIC 16 de arrendamientos. La primera es un tema bastante importante, ya que afecta a la clasificación de los pasivos como corrientes o como no corrientes. Es un tema que también tratamos en el mes de mayo, pero en ese momento pues lo que estuvimos comentando era una propuesta de modificación que finalmente pues bueno, ha sido echada para atrás. Se han hecho unos cambios adicionales pues para clarificar, porque realmente pues bueno, los usuarios y los preparadores habían mostrado muchas reticencias a los cambios propuestos inicialmente, con lo cual el IASB pues bueno, ha echado un poco el freno, se ha replanteado la cuestión y, como veremos más adelante, pues bueno, ha hecho un enfoque del cambio diferente, ¿no? El siguiente aspecto que vamos a tratar es el tema de la NIF 16 de arrendamientos, que también sufre modificaciones, pero para un tipo de operaciones muy concretas, que son las operaciones de sale and leaseback. Es decir, me imagino que ya estarán familiarizados con este tipo de operaciones, pero son aquellas operaciones en las cuales pues el propietario de un activo lo vende a una tercera parte, que a su vez esa tercera parte se lo arrienda, ¿no? Con lo cual deja de ser normalmente el propietario legal del activo para convertirse en el arrendatario. Con lo cual veremos cómo pues, se ha producido una modificación en esta norma que afecta exclusivamente a este tipo de transacciones, que son muy habituales pues, cuando las empresas necesitan financiación, etcétera.
El tercer aspecto que vamos a tratar en esta primera parte de la sesión, pues bueno, van a ser simplemente mencionar las principales decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones de NIF. Veremos pues bueno, cuáles han sido las decisiones que se han tomado en estos últimos 6 meses, aunque bueno, ya les anticipo que ninguna tiene un alcance muy amplio, son cuestiones bastante concretas de áreas y de industrias muy especializadas, con lo cual no tienen un alcance muy amplio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El cuarto aspecto que vamos a ver está relacionado con la NIC 29, de información financiera en economías hiperinflacionarias. Como todos bien saben, estamos continuamente bombardeados en los últimos meses por el tema de la inflación en diferentes jurisdicciones. Pues bueno, hemos pensado que es un buen momento pues, para comentar, para hacer un repaso de qué economías se consideran hiperinflacionarias de acuerdo con la NIC 29 y veremos un poco qué implicaciones tiene eso de cara a la preparación de los estados financieros del ejercicio 2022. Y por último, dos últimos apartados. El primero en relación con un comunicado que ha hecho público ESMA, que es la Asociación de Reguladores de Mercado Europea, en las últimas semanas, en relación con los puntos sobre los que va a prestar mayor atención en relación con las cuentas del ejercicio 2022. Es decir, como saben, el regulador revisa las cuentas de los emisores de acciones y bueno, pues se centra en una serie de aspectos cada año que hace públicos pues, para que los preparadores sean conocedores y aborden esas cuestiones de la manera más apropiada. Y por último, bueno, daremos un pequeño update de la normativa de sostenibilidad, porque también es una cuestión que, aunque no es puramente contable, sí que bueno, pues, está adquiriendo cada vez mayor relevancia. Ya lo tratamos en el mes de mayo y bueno, haremos una pequeña actualización de este tema en la sesión de hoy. Perfecto. Pues bueno, empezamos por la modificación de la NIC 1, que es la de presentación de estados financieros, y que en este caso concreto pues bueno, afecta al tema de la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. Se trata de una modificación que ha sido publicada por el IASB el 31 de octubre del 2022, por lo tanto muy reciente. Es de aplicación para todos aquellos ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2024, inclusive, y tiene efectos retroactivos. Es decir, que si se empieza a aplicar en el ejercicio 2024 y esta norma tiene algún impacto en los estados financieros del ejercicio 2023, pues habría que hacer una reexpresión de las cifras del 23 para contemplar ya las novedades que introduce la modificación de esta norma. Aunque la fecha efectiva sea el 1 de enero del 24 de manera obligatoria, pues de manera voluntaria sí que se puede aplicar la norma desde ya mismo, ¿no? Desde un punto de vista teórico o más conceptual, lo que establece la modificación de la norma es que ahora para que una deuda se pueda clasificar a largo plazo debe existir un derecho al diferimiento y este derecho debe ser sustancial. ¿Vale? Esto en relación con la definición anterior de la NIC 1, que decía que el derecho tenía que ser incondicional para poder diferir la liquidación del pasivo en un plazo superior a 12 meses. Esto que es un aspecto bastante técnico, yo creo que lo mejor es verlo con un ejemplo, porque la verdad es que las implicaciones de esta novedad o de esta modificación pues pueden ser relevantes. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Y lo compararemos también con lo que comentamos hace unos meses en el mes de mayo, con las modificaciones que se estaban proponiendo en ese momento. Bueno, vamos a suponer que una entidad ha suscrito pues, un pasivo, un préstamo, con un vencimiento a 5 años, con una entidad financiera. Este contrato de préstamo pues, introduce o contempla una serie de covenants o una serie de obligaciones en relación con el cumplimiento de una serie de ratios. En este caso concreto, pues bueno, a 31 de diciembre de 2024, la entidad está obligada a cumplir con un ratio de circulante de 2.0 y a 30 de junio de 2025 con un ratio de 2.5. ¿Qué pasa si no se cumplen estos ratios? Pues que el pasivo es exigible de manera inmediata en el momento en que se incumpla. Entonces vamos a suponer que la entidad está preparando los estados financieros del ejercicio 2024, que es el primer ejercicio, como hemos visto antes, en el cual esta modificación ya es obligatoria, y vamos a ver pues, cómo debería clasificar la deuda la compañía, ¿no? Como decíamos, el ratio a 31 de diciembre del 24, el ratio circulante es de 2.1, el mínimo que exige el contrato es de 2.0,
y la entidad espera que a 30 de junio de 2025, es decir, con posterioridad al cierre del ejercicio, espera que ese ratio sea de 2.4 cuando el contrato exige que sea de 2.5, ¿no? Con lo cual, la entidad espera no poder cumplir con ese ratio a 6 meses vista desde la fecha de cierre del ejercicio. Vale, pues para realizar el análisis y poder concluir cómo clasificar este pasivo, tenemos que tener en cuenta pues, tres aspectos. Por un lado, qué es lo que pasa a la fecha de reporting, es decir, a 31 de diciembre de 2024, comprobar si se está cumpliendo con el covenant o no. En este caso concreto, como el contrato exigía que al menos fuera de 2.0 y el ratio está por encima de ese nivel, pues se está cumpliendo, la deuda no es exigible en ese momento y esto ya de acuerdo con la NIC 1 implica que el pasivo se pueda reconocer a largo plazo porque en los próximos 12 meses, desde el punto de vista del 31 de diciembre del 24, pues bueno, ya tienes el derecho a no tener que repagar la deuda. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Pues cuál es el covenant futuro en este caso, ¿no? Es decir, como hemos dicho, el contrato contempla un covenant a cumplir el 30 de junio de 2025, que tiene que ser al menos de 2.5. Y como hemos visto antes, pues también la expectativa de la dirección es que no se cumpla. De acuerdo con la modificación de la NIC 1, lo que establece ahora la norma es que los covenants que deben cumplirse a futuro no afectan a la fecha de cierre del ejercicio, en este caso 31 de diciembre de 2024, a la clasificación del pasivo. Es decir, que aunque a 31 de diciembre del 24 no se cumpla el nivel 2.5 que se exige para junio del 25, pues como esa medición todavía no se ha producido, contablemente no es necesario o no se puede registrar esa deuda a corto plazo, sino que seguirá siendo a largo plazo, porque como hemos dicho en el punto anterior, pues a 31 de diciembre ese covenant se está cumpliendo. También hay que tener en cuenta, como decía, la expectativa. De la expectativa a 30 de junio del 25 es de incumplir. Si se acuerdan y si estuvieron en la webinar del mes de mayo, en este tipo de situaciones, cuando la entidad espera incumplir en los próximos 12 meses un covenant y, por lo tanto, espera que en los próximos 12 meses la deuda sea exigible, la propuesta de modificación anterior indicaba que eso ya obligaba a 31 de diciembre de 2024, aunque en ese momento no se hubiera producido un incumplimiento, pues ya obligaba a clasificar la deuda a corto plazo. Sin embargo, de acuerdo con la redacción final que se ha hecho de las modificaciones, la expectativa futura no afecta a la clasificación del pasivo a 31 de diciembre de 2024 en este caso. La verdad es que esto por decirlo de alguna forma, es un alivio, porque elimina mucha incertidumbre en cuanto a realizar estimaciones, en cuanto a tener que pensar en qué situación va a estar la compañía dentro de X meses, pues para ver si se van a cumplir o no una serie de covenants, y ahora con la modificación introducida, pues simplemente con fijarse en si se está cumpliendo o no el covenant a la fecha de cierre sería suficiente. ¿Pero qué es lo que introduce la norma como novedad o la modificación de la norma? Pues en los escenarios segundo y tercero, en relación con los covenants futuros y a la expectativa que tiene la entidad sobre el cumplimiento o no de los covenants a futuro, lo que exige la norma ahora es que se desglose información. Es decir, el covenant futuro y la expectativa futura no va a tener ningún impacto a la hora de determinar cómo se clasifica la deuda, si a corto o a largo, pero sí que exige al preparador de las cuentas o de los estados financieros a explicar pues que existen unos covenants futuros que se tienen que cumplir y que incluso pues la expectativa en este caso sería de no cumplimiento, pero bueno, si fuera de cumplimiento, pues de la misma forma, ¿no? Es decir, al final se ha modificado o se ha reemplazado lo que antes exigía un cambio en la clasificación de la deuda, ahora simplemente con desglosar estos hechos en los estados financieros sería ya suficiente. Por lo tanto, como decía antes, esta modificación o esta última redacción que se ha dado al cambio de la norma, la verdad es que elimina bastante incertidumbre, porque realmente los stakeholders han hecho bastante presión para que la propuesta inicial que había hecho el IASB de modificación de esta norma pues no siguiera adelante, porque las consecuencias, como decía antes, eran bastante relevantes, ¿no? El tener que hacer una estimación a unos meses vistas de si se van a cumplir unos covenants y en función de esa estimación clasificar la deuda a corto o a largo plazo, pues la verdad es que generaba bastante inquietud, ¿no? Tanto entre los preparadores de las cuentas como los auditores o los usuarios en general. Vale, pues esta era la modificación que se ha introducido en relación con la NIC 1.
En relación con la NIF 16 de arrendamientos, como decía al principio en la presentación, la modificación que se introduce en esta norma afecta a un tipo de operación muy determinado, que son las operaciones de sale and leaseback. Esta NIF se ha modificado también con fecha 22 de septiembre de este año. Los cambios también son efectivos, al igual que en el caso de la NIC 1, para los ejercicios que se inician a partir de 1 de enero de 2024, y también se permite la aplicación anticipada. ¿A qué afecta esta modificación, este cambio en la NIF 16? Pues bueno, afecta sobre todo a la valoración del pasivo por arrendamiento en las operaciones de sale and leaseback, como decía antes. Si están familiarizados con esta norma, pues como saben, ya desde el año 2019, cuando entró en vigor, los arrendamientos por parte del arrendatario, sean operativos o no sean financieros, lo que dan lugar es a un activo, a un derecho de uso sobre un activo, y por otro lado a un pasivo que equivale pues, al valor actual de los pagos futuros previstos en relación con ese contrato de arrendamiento. Entonces, la novedad que introdujo en 2019 fue el reconocimiento de ese activo y de ese pasivo. También hay que recordar que la norma, el criterio general que establece la NIF 16 es que si los arrendamientos prevén cuotas variables que no están ligadas a un índice como el IPC, por ejemplo, y que son puramente variables, pues por ejemplo porque están ligados al volumen de ventas que genera el activo arrendado, pues lo que dice la norma es que los pagos variables no se tienen que tener en cuenta a la hora de calcular el pasivo por arrendamiento. Con lo cual, pues bueno, esto también simplifica y hace que no sea tan complejo estimar lo que es el pasivo por arrendamiento financiero. Sin embargo, esta norma general, lo que sucede es que no funciona bien cuando hay operaciones de sale and leaseback en las cuales pues bueno, la práctica totalidad de los pagos futuros por arrendamiento son de naturaleza variable. Entonces, pues bueno, este es el motivo que ha llevado al IASB a modificar esta norma. Vamos a verlo con un ejemplo, que yo creo que es la forma más sencilla de verlo, porque así, bueno, de manera teórica pues es un poco engorroso. A nivel de impactos, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que va a pasar, pues que todas las operaciones de sale and leaseback que tengan pagos variables en el contrato, pues pueden tener que reexpresarse desde el 1 de enero de 2019, que como saben es la fecha general o la fecha en que se adoptó la NIF 16 por primera vez para todos aquellos emisores o preparadores de estados financieros que no optaron por aplicarla de manera anticipada, ¿no? Con lo cual, la idea con la que hay que quedarse es que la modificación de la NIF 16 afecta solo a transacciones de sale and leaseback y, a su vez, aquellas transacciones que tengan contemplados pagos variables en el contrato. Es decir, pagos que estén vinculados, por ejemplo, al output que genera el activo arrendado en cuestión, ¿no? Pues, rentas en función de un volumen de ingresos, en función de un volumen de beneficios, etcétera. Entonces, lo que decía, esto da lugar al reconocimiento de pagos variables como pasivo en operaciones de sale and leaseback. Lo que decía antes es que la norma general es que estos pagos variables no se reconocen nunca, y la modificación de la NIF 16 lo que hace es generar una excepción, y lo que dice es que para estas operaciones concretas de sale and leaseback, en el momento inicial, cuando se firma el contrato de venta y posterior arrendamiento, sí que hay que considerar los pagos variables a la hora de determinar el pasivo por arrendamiento. ¿Vale? Antes he dicho que la norma general es eso, que los pagos variables no se contemplen a la hora de determinar cuál es el importe del pasivo. Sin embargo, en estos casos concretos ha estimado el IASB que sí que es necesario tenerlos en cuenta, porque si no, pues bueno, tiene un impacto importante en el resultado que se genera en el momento en que se reconoce la operación de venta y posterior arrendamiento del activo. Una vez que se ha reconocido este pasivo compuesto por pagos variables en este tipo de operaciones, pues bueno, el vendedor arrendatario seguirá aplicando las normas generales de la NIF 16, y en ese sentido pues no hay diferencia respecto al tratamiento general que se le da al pasivo. En cuanto a cómo dar de baja ese pasivo que se reconoce en el momento inicial, pues bueno, ya veremos que hay dos alternativas que quedan abiertas, que el preparador de las cuentas puede optar por
por cualquiera de ellas. Con lo cual, repito un poco el concepto. Lo que hay que tener en cuenta es que, como excepción, en el caso de las operaciones de sale and leaseback, los pagos variables que se contemplan en un contrato de estas características sí se tienen en cuenta a la hora de estimar el pasivo inicial que se reconoce en el momento en que se suscribe este tipo de operaciones, ¿vale? Y esto rompe un poco con la lógica que venía presentando la NIF 16 de obviar los pagos variables y de reconocerlos directamente como gasto en el momento que se devengan. Entonces, el ejemplo que les comentaba es el que pueden ver en esta slide. Vamos a suponer que una entidad pues, presenta en el balance de sus estados financieros un activo que tiene un valor contable de 80 unidades monetarias. Ese activo es vendido a un tercero, el valor razonable de ese activo es de 100 unidades monetarias, y en el contrato de sale and leaseback lo que se plantean es una serie de pagos variables que el vendedor estima cuyo valor actual van a ser 50 unidades monetarias. Estima cuáles van a ser los pagos que va a tener que hacer en el futuro en relación con el contrato que ha suscrito, hace un descuento de esos pagos estimados y obtiene una cantidad de 50. Entonces, ¿cuál sería el apunte contable o lo que habría que registrar en los estados financieros? Pues bueno, lo que es evidente, vamos a ir a las partes más sencillas, empezando por abajo. Pues una vez que se transfiere normalmente la propiedad del activo al comprador y posterior arrendador, pues se da de baja el activo por su valor contable, que hemos dicho que era de 80 unidades monetarias. Se está pagando o se está recibiendo, ¿no?, por la venta de este activo 100 unidades monetarias, que es el valor de mercado del activo. Vamos a suponer que es un edificio, por ejemplo, un centro comercial, que está en libros a 80. En cuanto se transfiere la propiedad al comprador y el comprador suscribe un acuerdo de arrendamiento con el vendedor del activo, pues damos de baja el activo por su valor contable, recibimos el precio por la venta, por decirlo de alguna forma, del centro comercial, que serían 100. Tenemos que reconocer, como hemos dicho antes, y esta es la novedad, un pasivo por arrendamiento, que es equivalente a los pagos futuros estimados como consecuencia de este contrato, que en este caso los hemos valorado en 50. Y ahora lo que nos quedan son dos líneas del asiento, ¿no? Por un lado, pues cuál es el derecho de uso del activo y cuál es el resultado de la operación. El derecho de uso, pues en este caso va a ser 40, porque lo que se está viendo aquí es que si se está transfiriendo o se está vendiendo un activo por un valor de 100 y los pagos a los que se va a tener que hacer frente son equivalentes a 50, pues se está reteniendo un 50% del derecho de uso de ese activo, con lo cual si contablemente antes estaba valorado en 80, pues el 50% de esos 80 ahora serán 40, ¿no? Con lo cual será 40 el derecho de uso del activo y por diferencia obtendremos un resultado de la operación que será de 10 unidades monetarias. ¿Qué habría pasado si no se hubiera introducido esta modificación en la NIF 16? Pues muy sencillo, no tendríamos pasivo por arrendamiento porque habríamos tenido en cuenta simplemente los pagos fijos, con lo cual, pues bueno, el resultado de la operación habría sido muy diferente. Con lo cual, para evitar esta inconsistencia o este problema, lo que adoptó el IASB ha sido, pues bueno, por introducir esa excepción de poder considerar los pagos, de tener que considerar los pagos variables en este tipo de transacciones a la hora de registrarlas para que el resultado de la operación no se vea muy afectado. ¿Vale? Este sería la segunda modificación importante después de la NIC 1 que se ha producido en este último semestre. Vale, en cuanto al reconocimiento posterior, lo que hemos comentado antes, ahora mismo, pues bueno, una vez que se ha reconocido ese pasivo, pues ahora hay dos formas de dar de baja ese pasivo. Se puede ir dando de manera constante, en cuotas constantes, hasta que finalice el contrato, o en función de la estimación inicial que se había hecho de esos pagos variables. Igual los pagos variables eran inferiores al principio y mayores al final, pues se puede ir dando de baja según ese calendario o esa estimación de los pagos variables, o de una manera más simplificada, de manera lineal. Vale, como se nos está pasando un poco el tiempo, el tercer aspecto de esta primera parte de la presentación, pues bueno, simplemente era comentar pues, cuáles han sido las principales decisiones de agenda del Comité de Interpretaciones.
Pueden ver aquí cuáles han sido las que se han publicado en estos últimos 6 meses. Fundamentalmente, pues bueno, hay algunas que que tienen un alcance muy, muy limitado. Hay varias relacionadas con la NIS 17 de seguros, un par relacionadas con las SPACs, que son un tipo de entidades que no tienen actividad y que creo que son cotizadas y que bueno, se utilizan como vehículos para realizar operaciones de M&A y poder agilizar los trámites de cotizar en determinados mercados. Y bueno, pues se han planteado una serie de consultas en relación con este tipo de sociedades que han sido tratadas por el Comité de Interpretaciones, pero realmente no tienen un impacto o una relevancia o un impacto muy, muy amplio, ¿no? Son cuestiones muy, muy restringidas. Probablemente las más generales pues serían la tercera y la segunda y la tercera, la relativa a condonaciones de los arrendadores de los pagos por arrendamiento y las relaciones de principal y agente en el caso de un distribuidor de software, que pueden ser las que tengan un alcance un poco más amplio que las otras, que son, como decía, pues bastante específicas. Vale, el siguiente apartado que quería comentar, y sobre todo, pues bueno, porque es un tema que es muy candente y que en todos los países estamos sufriendo pues unos niveles de inflación, o en muchas jurisdicciones se están viendo unos niveles de inflación que no se habían visto en muchos años. Pues bueno, que queríamos repasar un poco el concepto de economías hiperinflacionarias de acuerdo con la NIC 29, ¿no? Bueno, pues como saben, la NIC 29 no da una definición exacta de qué es una economía hiperinflacionaria, pero que sí que da una serie de pistas o una serie de indicadores que hay que tener en cuenta para determinar si una economía es hiperinflacionaria o no. En este cuadro pues pueden ver cuáles son esos principales indicadores. Pues bueno, pues por ejemplo, el primero, ¿no?, que la población general del país prefiere mantener su patrimonio en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable. El segundo caso, pues, la población en general se refiere a los importes monetarios no en términos de su moneda local, sino en los de una moneda extranjera relativamente estable. Las ventas y compras a crédito se realizan a precios que compensan las pérdidas esperadas de poder adquisitivo durante el periodo de crédito. Pues bueno, los tipos de interés, los salarios y los precios están vinculados a un índice de precios y, sobre todo, pues probablemente el principal indicador es que, bueno, pues que la inflación acumulada en los últimos 3 ejercicios ronde el 100%, ¿no? O esté cerca del 100% o sea superior al 100%. Entonces, teniendo en cuenta estos factores, periódicamente se suele hacer una revisión. Esto no es una cuestión que trata directamente el IASB, pero que bueno, hay cierto consenso a nivel general de qué países cumplen con los criterios para ser considerados como economía hiperinflacionaria, ¿no? Sobre todo por el tema de la inflación acumulada que ronde o supere el 100% en los últimos tres ejercicios, ¿no? Entonces, en esta slide hemos incluido un cuadro en el que se puede ver, pues bueno, cuáles son los países que se consideran hiperinflacionarios, los que ya se consideraban al cierre del ejercicio 2021, entre los que destacan, yo creo, pues bueno, sobre todo Argentina y Venezuela, que ya a final del ejercicio anterior eran economías hiperinflacionarias. En 2022, economías que se están incorporando a este grupo, pues tenemos a Turquía como una de las principales, que ya desde el 30 de junio de 2022 cumple los criterios para ser considerado economía hiperinflacionaria, y luego tenemos otras dos que probablemente ya a 31 de diciembre cumplan con los criterios, que son Etiopía y Sri Lanka. Por otro lado, hay otros 3 países que están un poco en el foco, que es probable que a 31 de diciembre también cumplan los criterios, y serían Angola, Haití y Liberia. Desde un punto de vista práctico, ¿cuáles son las consecuencias de ser considerada economía hiperinflacionaria? Pues bueno, fundamentalmente que a la hora de, por ejemplo, si tenemos una filial, un grupo tiene una filial en un país que se considera de economía hiperinflacionaria, pues los estados financieros de la subsidiaria en ese país, cuya moneda funcional es la del propio país, por ejemplo, tenemos un grupo con una cabecera en España, una filial en Argentina, la moneda funcional de la filial argentina es la moneda local. Argentina se considera ya una economía hiperinflacionaria. Cuando consolidamos los estados financieros de esta filial, hay que hacerlo utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio. No hay que utilizar tipos de cambio medio para por ejemplo, para la cuenta de resultados, o tipo de cambio histórico para otras partes de los estados financieros, sino que la totalidad de los mismos se transforman al tipo de cambio de cierre del ejercicio, no, aparte de los del ejercicio en curso, los del ejercicio anterior, con lo cual la primera vez que se considera o que pasa a ser la economía de un país hiperinflacionaria, tanto los del ejercicio corriente como los del ejercicio anterior se tienen que transformar
al tipo de cambio de cierre del ejercicio, de manera que pues, con el fin o con el objeto un poco de aislar el efecto de la inflación en los estados financieros para que no desvirtúe la imagen fiel del patrimonio. Vale, también muy rápido. Hemos incluido aquí en esta slide pues bueno, 3 aspectos importantes en los cuales la agrupación de reguladores europea va a prestar especial atención este año cuando se ponga a revisar los estados financieros consolidados del ejercicio 2022. Estos puntos que, bueno, que en principio son los puntos de foco del regulador europeo. Hace un par de días también ha publicado un documento similar, IOSCO, que es la organización a nivel mundial de reguladores de mercado. Y bueno, la verdad es que coinciden en varios de estos puntos. Y bueno, los puntos de foco que de cara a las cuentas del ejercicio 2022 pues no van a diferir mucho de los que ha publicado ya ESMA unos días antes, ¿no? Destacan tres puntos fundamentales. Por un lado, los asuntos relacionados con el clima, es decir, los emisores van a tener que informar en sus cuentas anuales sobre los riesgos que implica, pues, por ejemplo, el cambio climático en su actividad, en el valor de sus activos, de cara a potenciales impairments, de cara a acceso a materias primas, por ejemplo, al encarecimiento de las materias primas como consecuencia del cambio climático. Pues bueno, cualquier cuestión relacionada con el cambio climático que pueda tener un impacto relevante en los activos o en la cuenta de resultados o en la posición competitiva de una compañía se tienen que desglosar pues para que los usuarios tengan acceso a esa información y puedan hacerse una composición del lugar y de los riesgos que afectan a esa compañía en concreto, ¿no? Un segundo aspecto, que también está de rabiosa actualidad, pues es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, de los impactos que tiene esta situación, los impactos sobre el precio de la energía, sobre el incremento de costes. Un aspecto también sobre el que ha incidido ESMA y que ya lo hizo también hace un par de años pues, con el tema del COVID, es pues, bueno, insistir en que no se puede, en la cuenta de resultados, por ejemplo, aislar de alguna forma cuál es el impacto de una situación en concreta y aislarla en una línea de la cuenta de resultados, que es algo que ya se empezó a ver con el tema del COVID y que obviamente los reguladores están en contra de ello pues porque se desvía de lo que es la norma de presentación de estados financieros. Lo que vimos hace unos años y que se teme ESMA que se pueda ver este año también es el hecho de que pues, se aísle en una línea donde se diga, oye, pues estas son las pérdidas generadas por la invasión de Rusia a Ucrania o estas son las pérdidas generadas por este aspecto o este otro aspecto, ¿no? Que se distingan o se separen directamente en la cuenta de resultados en vez de hacer una valoración cuantitativa y cualitativa en lo que son los desgloses de información que acompañan a los estados financieros principales. Y por último, pues bueno, simplemente el entorno macroeconómico. Como hemos comentado antes, pues todo el tema de la inflación, la pandemia, el aumento de las tasas de interés, los riesgos geopolíticos, todo eso pueden tener impactos significativos en el negocio de las compañías, en su capacidad para continuar operando con normalidad, en su capacidad para hacer frente a los pasivos, a sus obligaciones en el corto plazo, con lo cual, pues bueno, todas las implicaciones que el entorno macroeconómico pueda tener en la actividad y en la cuenta de resultados de la compañía se debe desglosar en las cuentas anuales. Pues, por ejemplo, las tasas de interés, ¿no? Que están subiendo últimamente, pues bueno, ¿qué impacto tiene eso sobre mi financiación? ¿Qué impacto tiene sobre la valoración de mis derivados? ¿Qué impacto tiene, pues bueno, sobre mi viabilidad? Si realmente este incremento de las tasas de interés va a suponer un mayor desembolso de gastos financieros, por ejemplo, que puede comprometer mi viabilidad, ¿no? Pues bueno, todas estas cuestiones, las implicaciones del entorno macroeconómico deben estar perfectamente desglosadas en las cuentas anuales. Y ya por último, sostenibilidad. Ya en la sesión del mes de mayo estuvimos comentando un poco pues bueno, que el IASB había creado una especie de organización paralela, ¿no? Que se llama el ISSB, que al final lo que lleva a cabo una actividad muy similar a la del IASB, pero ahora en cuestiones relacionadas exclusivamente con sostenibilidad. Este organismo pues lo que se está encargando es de generar o de preparar o de producir unos estándares para generar información de sostenibilidad. Han seguido trabajando durante este último trimestre del ejercicio 2022 para emitir esos nuevos estándares. No se han podido finalizar y no se prevé que se finalicen antes del cierre del ejercicio 2022, pero se espera que a principios de 2023 pues bueno, ya estén disponibles, ¿no? Al final lo que va a haber pues van a ser unas normas
que determinen cómo se tiene que preparar y cómo se tiene que informar en las cuentas anuales o en los documentos de sostenibilidad que cada país o cada jurisdicción determine, pues cómo se tiene que preparar esa información de forma que sea homogénea, que sea comparable y que los usuarios de las cuentas pues, puedan comparar la información de una compañía con otra por industrias, por sectores, por países o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía se sigue trabajando en ello, se ha dado un buen acelerón para poder estar en condiciones de emitir esas normas lo antes posible y se espera que sea ya de cara a principios del año 2023. Por último, aquí simplemente para que lo tengan, hemos incluido por diferentes jurisdicciones, Estados Unidos, Unión Europea, pues un poco cuál es el calendario por diferentes tipos de entidades, cuál es el calendario de implementación o de exigibilidad de información de sostenibilidad. Bueno, simplemente como información y como curiosidad que la tengan en mente. Como decía antes, no es un tema meramente contable, pero bueno, es un tema que está teniendo cada vez más importancia. Y bueno, por eso ese es el motivo por el cual hemos querido incluirlo en esta presentación, de la misma forma que lo hicimos en el mes de mayo. Vale, y yo creo que por mi parte, estos eran un poco los aspectos que quería tratar. Ahora, como decía antes, pues bueno, Horacio va a centrarse ya en los estados financieros principales, fondo de comercio, etcétera, ¿no? Muchas gracias, David. La verdad que como la otra vez ha sido una presentación magnífica y yo he disfrutado escuchándote. Además, hay un tema que me apasiona y tú alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que son las ventas con arrendamiento posterior, en el cual la solución al final se ha vinculado el pago variable a la operación de arrendamiento. Yo me pregunto que se podría haber pensado que ese pago variable podría estar vinculado a la operación de venta, al precio. Y en ese caso, la NIF 15 sí nos permite incorporar pasivos por devoluciones que le vayamos haciendo a la entidad. Ese enfoque no lo ha cogido el IASB claramente, pero bueno, han intentado dar una solución que no llevase al absurdo de conocerse todo el beneficio en el primer momento cuando los arrendamientos son variables. Pues muchas gracias. Muy bien, pues voy a comentar yo brevemente los dos aspectos fundamentales. Dentro de las novedades nos vamos a centrar en estados financieros principales, que es un documento que cuando salga aprobado previsiblemente en 2023, pues va a suponer un cambio importante en la presentación de la cuenta de resultados, que es realmente donde incide este documento. Y el segundo, lo que se está trabajando, el proyecto que se está trabajando sobre fondo de comercio, porque actualmente este mes se va a debatir de nuevo si se incorpora de nuevo un método de amortización del fondo de comercio. Aunque ya les voy a hacer spoiler, no es previsible que se incorpore una amortización se recupere la amortización del fondo de comercio. Ya expondré las motivaciones más adelante. Finalizo la presentación con un recordatorio de cuál es la agenda 2022-2026 que tiene establecida el IASB y que nos puede dar una idea de cuál es la intensidad normativa que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Muy bien, pues actualmente los proyectos que se están llevando a cabo, de los que he recogido, pues que hay una cierta regularidad en su presentación. Tenemos 4 proyectos en fase de borrador, del cual el más relevante es Primary Financial Statement, estados financieros principales, que ha tenido 16 reuniones desde abril del 21. Después hay otro que tiene 10, el de Financial Instruments with Characteristics of Equity, instrumentos financieros con características de patrimonio. Y finalmente el de fondo de comercio, revelación y deterioro, que tiene 11. Ha habido 4 borradores, 4 en fase de documento de discusión. Hay 4 que están en una fase inicial, que es Request of Information. Uno de ellos ya ha terminado, que es el Request for Information para la NIF 10, o sea, la revisión de la NIF 10, 11 y 12 y la segunda revisión de la NIF de pymes, que ya ha salido el borrador de NIF para pymes, para comentar la NIF para pymes, y que estará abierto, me parece que es hasta marzo, el borrador de la NIF para pymes. El de agenda, la tercera agenda, que ya se ha finalizado en julio, pero que en este periodo pues ha tenido esas reuniones. Y quizás el que yo considero más interesante ahora mismo, que es el de la Post-Implementation Review de la NIF 9, sobre clasificación y medición de activos y pasivos financieros. Este proyecto ya ha dado lugar a 2 proyectos de modificación menor. Uno es sobre el concepto de flujos de caja contractuales y el otro es sobre modificaciones de modificación de activos financieros y tasa de interés efectiva. Son los 2 subproyectos que ya han surgido a partir de estos debates en torno a la revisión de la NIF 9.
Hay otros documentos que también se están analizando, por ejemplo, Management Commentary, que se va a tratar de interrelacionar con los trabajos del ISSB sobre sostenibilidad, dado que parte de la sostenibilidad se informa en el informe de gestión. El método de participación, que lo que se busca es dotar de cierta coherencia a los principios que hay en la NIC 28 y resolver las dudas que se han planteado desde entonces. Actividades extractivas, instrumentos de flujos de caja contractuales, que lo he comentado, surge de la post-implementation de la NIF 9 y el inicio de la post-implementation review de la segunda parte de la NIF 9, deterioro, y la NIF 15, ventas. Esto ha comenzado, se ha bajado la bandera y bien todavía no hay decisiones importantes. Vamos a comenzar con el primer proyecto, estados financieros principales. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto? Pues lo que se pretende es presentar sus totales adicionales en las cuentas de resultados para facilitar la comparabilidad. ¿Por qué razón? Pues porque la práctica que venía habiendo en las compañías revelaba que no todas las compañías presentaban los mismos subtotales y el contenido de estos subtotales variaba entre compañías. Luego había una gran diversidad a la hora de presentar la cuenta de resultados. Una segunda cuestión que se ha identificado como problemática en los estados financieros principales, especialmente en la cuenta de resultados, es cómo recoger los resultados que se obtienen de inversiones en asociadas y negocios conjuntos, especialmente en las que se valoran por el método de la participación. Estas inversiones muchas veces tienen un carácter estratégico, entonces cabe la duda de si presentarlos cerca de los resultados de explotación o presentarlos en una rúbrica diferente. Es evidente que estos negocios serían diferentes a aquellas inversiones en las cuales se tiene una influencia significativa, pero la finalidad no es estratégica, es meramente financiera, lo que denominan en el borrador de la norma inversiones en asociadas y negocios conjuntos que no están integrados. Bien, ese es el primer bloque sobre clasificación de partidas dentro de la cuenta de resultados. Un segundo bloque se dedica a la información en la memoria, en las notas, básicamente ofrecer unos criterios para desagregar gastos e ingresos. ¿Qué criterios se deben seguir para agrupar gastos o desagregar gastos? En mayor medida con los gastos. En segundo lugar, ¿qué información hay que revelar en las notas sobre medidas del rendimiento de gestión que esté utilizando la compañía en su comunicación con los inversores? Finalmente, el cambio que se propone en la cuenta de resultados lleva conexo algunos cambios en el estado de flujos de efectivo, fundamentalmente en la opción contable que existía en cuanto a la clasificación de los intereses pagados, los intereses cobrados y los dividendos cobrados, que se podría clasificar en flujos de efectivo de explotación o bien en inversión o bien en financiación según la naturaleza. ¿Cuál es la propuesta básica de partida que hace el IASB en su borrador? Pues la propuesta básica es, en primer lugar, definir un resultado de explotación, un operating result. Por debajo de ese operating result, pero unido a él, un resultado de empresas asociadas y negocios conjuntos integrados. Pensemos que este resultado no nos está ofreciendo ingresos y gastos, con lo cual no es exactamente comparable a los ingresos y gastos que están por encima del resultado de explotación. Es un resultado neto. Por eso lo pone justamente al lado, para que el analista pueda sumarlos si así lo considera en su estudio. En segundo lugar, genera un resultado antes de financiación de impuestos, lo que sería un resultado por actividades de inversión. ¿Y qué se consideran actividades de inversión? Pues todas aquellas que consisten en invertir en activos que tienen una rentabilidad que es altamente independiente de otros activos. Por ejemplo, los resultados por inversiones inmobiliarias, por los cambios de valor en esas inversiones inmobiliarias, los resultados de inversiones financieras, los deterioros en esas inversiones financieras y las inversiones en empresas y asociadas y negocios en conjunto que no son estratégicos, que no están integrados. ¿De acuerdo? Ese sería el segundo bloque, que recogería los resultados de las actividades de inversión. Finalmente, habría un tercer bloque que recogería los gastos por actividades de financiación y la reversión de los descuentos sobre pasivos por pensiones y provisiones, separando ambos componentes, dado que en este caso no tienen un coste definido, sino que nosotros tenemos que calcular el coste de estos pasivos en función de la estructura financiera de la compañía. Por lo tanto, se separan ambos componentes de gastos financieros, los que proceden de captar financiación de los que son consecuencia de haber descontado previamente determinados pasivos. Y esto daría lugar a un tercer resultado, que son los resultados por actividades de financiación. Inmediatamente ustedes estarán pensando, vaya, la cuenta de resultados va a conseguir algo muy importante, y es que pueda ser perfectamente trazable
la información en base al criterio del devengo, que está en la cuenta de resultados, con la información en base al criterio de caja, que está en el estado de flujo de efectivo. Vamos a poder ver en qué medida los resultados de explotación se ven acompañados de flujos de caja de explotación o los resultados de actividades de inversión se ven acompañados de flujos de caja de inversión, o los resultados en actividades de financiación se ven acompañados de flujos de caja de financiación. Es decir, permite la comparabilidad entre los diversos subtotales en la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. Estos tres niveles pues son los niveles que al final se mantienen, fruto de los debates que ha habido en estas 16 reuniones desde abril de 2021, pero se viene discutiendo de 2020 en este proyecto. La situación actualmente, el proyecto no está concluido, pero actualmente las decisiones preliminares nos están dando de un resultado de explotación o resultado operativo, un resultado de empresas asociadas y negocios conjuntos que va dentro de los resultados de actividades de inversión. Es decir, no vamos a distinguir entre empresas asociadas y negocios conjuntos que sean integrados de los que no son integrados, los intereses e ingresos por dividendos, los resultados por otras inversiones no relacionadas con negocios principales y, por último, algo novedoso, porque esto estaba en el borrador dentro de los flujos de financiación, los resultados derivados del efectivo y otros medios líquidos equivalentes, que se van a considerar no parte de la gestión financiera, sino que se van a considerar parte de las actividades de inversión que realiza la compañía. En el bloque de actividades de financiación vamos a tener, por un lado, los gastos de transacciones que implican la obtención de financiación, es decir, la entidad recibe dinero o recibe acciones propias o reduce pasivos y a cambio va a tener que devolver dinero o acciones propias. Si se dan esas circunstancias, son transacciones que implican la obtención de financiación. Pues esos gastos de obtención de financiación, price finance, esos gastos van separados. Esto nos va a permitir construir o calcular cuál es el coste de financiación medio de la compañía. Y por otro lado, se van a separar los ingresos y gastos específicos de otros pasivos, entre los cuales se encontrarían, por ejemplo, los pasivos por arrendamiento. El coste financiero de los pasivos por arrendamiento se incorporaría en esta línea, igual que en la reversión del descuento en las provisiones y en los pagos de pensiones. Bien, otra cuestión importante. Cuando hay actividades específicas, negocios con actividades específicas, en las cuales su actividad principal es la realización de actividades de inversión o actividades de financiación, el preparador tiene que reconocer esas actividades como flujos de caja de explotación. No las puede reconocer como inversión y financiación. Tan solo hay una excepción donde se permite una alternativa contable, y es que cuando la entidad presta financiación a sus clientes, se permite que los gastos de financiarse puedan ser íntegramente considerados como gastos de explotación o solamente aquellos que son necesarios para dar la financiación a los clientes. Ahí permite esa alternativa contable. Una más sencilla, en la que todos los gastos de financiación serían operaciones, serían explotación, y otra un poco más compleja desde el punto de vista de la gestión interna, en la que habría que separar qué parte de la financiación que doy a mis clientes, cómo la estoy captando y qué coste tiene esa financiación que estoy captando. Y esa que estoy captando sería operaciones, y la restante financiación que estoy captando para otros negocios en general iría dentro de actividades de financiación. La definición de lo que son actividades comerciales principales no es una cuestión de declaración o afirmación que realiza la compañía, sino que es una cuestión de hecho que se tiene que demostrar. El segundo bloque de novedades que tiene este proyecto está referido a cuestiones de presentación en el balance de situación en la cuenta más en la cuenta de resultados que en el balance de situación, y cuestiones de revelación en las notas a la información financiera. En cuanto a la presentación, uno de los temas que genera más dificultades es la clasificación de los gastos por funciones. Bueno, pues si se realiza la clasificación de gastos por funciones en la cuenta de resultados, será preciso revelar en la memoria los gastos por amortización y gasto de personal y asignarlo a cada una de las líneas de gasto por función, que aquí es donde está la novedad, porque esto ya había que revelar estos gastos en la memoria. Este es un tema que todavía no está cerrado, entonces puede cambiar la decisión final preliminar que tome el Consejo. Y por otro lado están la revelación de información sobre las medidas de rendimiento de la gestión. ¿Qué se consideran medidas de rendimiento de gestión? O las Alternative Performance Measurements que habla la ESMA. Pues es cualquier subtotal utilizado fuera de la cuenta de resultados que representa la visión de la dirección sobre el rendimiento de la entidad, salvo que se demuestre que eso no representa la visión de la dirección sobre el rendimiento de la entidad, aunque se esté revelando esa información.
¿Cómo pueden ser estas medidas de rendimiento? Pues hay medidas no financieras y hay medidas de rendimiento financieras. Las medidas no financieras, por ejemplo, satisfacción del cliente, número de suscriptores, espacio de almacén que tiene la compañía. Entre las medidas de rendimiento financiero, pues podemos tener algunos subtotales de ingresos y gastos que están recogidos en NIF, por ejemplo, el resultado de explotación o el resultado antes de impuestos, amortizaciones y deterioros. Yo le he puesto EBITDA, pero lo denominan así, resultado de explotación antes de amortizaciones y deterioros, o las medidas del rendimiento de la gestión, por ejemplo, un resultado ajustado o un EBITDA ajustado, que no aparece recogido en las NIF. Bueno, pues cuando en la información sobre aquellos subtotales que están recogidos en la NIF, no hay que recoger nada en las notas. Sin embargo, cuando son medidas de rendimiento de la gestión, sí es necesario revelar una conciliación de esa medida a la cifra más cercana dentro de la cuenta de resultados, al subtotal más cercano dentro de la cuenta de resultados. Y ahí habrá que hablar si se desglosa o no se desglosa, que es lo que están discutiendo, los efectos fiscales y la participación que pueden tener los intereses minoritarios. Por otro lado, hay otras medidas que son de rendimiento financiero, pero que no forman subtotales de ingresos y gastos, como pueden ser los flujos libres de caja, que están incorporando inversiones en CAPEX, el ROE, o que están incorporando el equity o la deuda neta. Bien, estas son otro bloque diferente y que no entran dentro del concepto de medidas de rendimiento de gestión, que es donde se centra este documento. Una decisión muy importante que ha habido es que se planteaba en el borrador la revelación de los gastos e ingresos inusuales en base a la recurrencia y el IASB ha llegado a la conclusión que no le satisface hacerlo en base solo a la recurrencia, sino también a la tipicidad o no de ese ingreso y gasto. Con lo cual, como esto alargaría mucho el proyecto, han decidido no seguir exigiendo la revelación de estos gastos e ingresos inusuales porque no llegan a un concepto de gastos e ingresos inusuales que les satisfaga. Segundo proyecto que yo les quería comentar es el de fondo de comercio. El de fondo de comercio, las principales novedades que al final va a tener este proyecto van a venir centradas en aspectos de revelación, los aspectos de revelación más que los de valoración posterior. Es necesario revelar tras la combinación de negocios las razones estratégicas y la intención de la dirección de la entidad al hacer esa combinación de negocios. Los indicadores que tiene la dirección para analizar, para supervisar, monitorizar la consecución de los objetivos de esa combinación de negocio. Y por último, hacer una estimación de las sinergias esperadas en formato de valor o de rango. La tercera cuestión que se está planteando es cómo se consigue que el test de deterioro se haga mucho más eficaz. Y para esto la primera pregunta que se hace, matemos el test de deterioro o reduzcámoslo al máximo. Para ello, amorticemos el fondo de comercio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tiene partidarios y detractores al 50%. Este tema está muy dividida la opinión en cuanto a favor e en contra. ¿Qué es lo que puede estar pesando en la decisión final o podría pesar en la decisión final? Pues qué es lo que haga el FASB sobre este tema. Y en junio el FASB sacó de su agenda como prioridad el estudio de si amortizar o no el fondo de comercio. Les estoy dando una pista de por dónde va. Lo que he oído en el documento que ha preparado el equipo técnico del IASB para la reunión que tiene lugar la semana que viene, ellos se decantan por no reintroducir la amortización. Y el equipo técnico, pues rara vez toma una decisión diferente a él. Tiene una alta probabilidad de que lo que dicen, que suele estar muy bien fundamentado, pues se termine adoptando, ¿no? Pero es un tema extremadamente polémico. Es un tema extremadamente polémico. Se le ha vuelto a dar una vuelta al tema del modelo de amortización. Incluso se ha planteado la posibilidad de diferirlo al estudio de los intangibles, que es un proyecto que en la agenda está previsto, ¿no? Como veremos en una siguiente. Bien, si no podemos ir a la mayor, vayamos a la menor. Simplifiquemos el test de deterioro. Pues bien, exigiendo que solo haya que hacerlo no anualmente, sino cuando existan ciertos indicios, como sugieren con los test de deterioro de propiedades, planta y equipo, O la segunda vía, para simplificarlo, hacerlo más eficaz, es simplificar el cálculo del valor en uso. Otra propuesta que está por ahí y que no hay una posición todavía es la posibilidad de que en el patrimonio se presente neta la cifra del fondo de comercio. Esto suena mucho a regulación mercantil, pero bueno, es para decir, usted tiene ahí un activo que no tenemos muy claro si va perdiendo valor o no va perdiendo valor. En las principales decisiones, algunas son más de nomenclatura, pero son importantes. En lugar de hablar de primary reasons for business combination, pues que se hable de la strategic rationale for undertaking the business combination. Se trata de que el usuario pueda entender por qué se ha hecho esa adquisición, esa compra de una compañía.
Asimismo, se propone distinguir los requerimientos de revelación si la combinación tiene una gran importancia estratégica o no lo tiene. Si tiene una gran importancia estratégica, pues hay que dar más información, objetivo de la dirección, métricas y objetivos a alcanzar con los que se monitorizará la combinación, así como el desempeño de esa combinación en años posteriores. Y, por otro lado, pues aportar una exención sobre información en determinadas circunstancias. Asimismo, también se propone incorporar información sobre sinergias esperadas y una exención en circunstancias pues, muy concretas e ilustrarlo con ejemplos. Bien, un proyecto que está teniendo, a mi juicio, una revisión profunda de la NIF 9 es el proyecto de Post Implementation Review. Y de aquí han salido dos proyectos. Uno que trata de definir las características de flujo de caja contractuales, en las cuales lo que se trata de definir es cuando hay un acuerdo básico de préstamo. Y esto tiene su importancia cuando existen en los contratos de préstamo o en los bonos cláusulas vinculadas al desempeño medioambiental, por ejemplo, cláusulas que en un momento determinado están vinculadas al propio prestatario, que es el principio que se está manejando, es si están relacionadas con el prestatario, influyen en el riesgo de crédito y, por lo tanto, son compatibles con un acuerdo básico de préstamo. Se han revisado otras cuestiones como la valoración del modelo de negocio que tiene la compañía para la clasificación de los activos financieros y aunque se ve que es un tema muy subjetivo, no se observa que haya una alternativa mejor a esta que se está planteando. En este sentido, me estoy acordando ahora mismo, en el Fondo de Comercio, la razón que tiene el staff para proponer no cambiar el modelo de deterioro es que no hay una razón convincente que nos esté diciendo que el modelo de deterioro no esté funcionando. Eso es un apunte importante, que es la razón por la cual el staff no quería cambiar el modelo de deterioro de Fondo de Comercio. Después se ha revisado también la categoría de instrumentos del patrimonio, la opción que tiene la compañía de clasificar la variación en valor razonable en otro resultado integral de forma irrevocable. Se ha planteado la posibilidad de eliminar esta opción o de que sea reciclable ese resultado integral y el IASB decide mantenerla tras estudiar los pros y contras que se han planteado. Y un proyecto o una serie de cuestiones que han dado lugar al nacimiento de un nuevo proyecto que se va a desarrollar en los próximos meses son las modificaciones a los flujos de efectivo del contrato, en el caso de activos financieros, cuando estamos ante la terminación de los derechos de cobro o cuando estamos ante una modificación sustancial, y aquí se recurre mucho a la analogía con el test que existe para la baja de pasivos financieros, y el coste amortizado el empleo del método de tipo de interés efectivo cuando el contrato incorpora cláusulas contingentes como las que había hablado antes de ESG. Bien, estos aspectos no los voy a tocar porque sí quiero centrarme en la Agenda 2226. Y un minuto para poder terminar en tiempo. Lo importante que se plantea en la Agenda 2226, el IASB, es qué proyectos hacer, cuándo hacerlos y cómo hacerlos. ¿Qué proyectos abordar? Pues los que están en marcha y aquellos que sean temas emergentes. Lo que sí ha aprendido el IASB en estos últimos 10 años, es que tiene que tener capacidad para reaccionar ante nuevas circunstancias que se presenten. Por eso, invoca a una cierta flexibilidad en el consumo de recursos en el momento de la planificación. Dejemos cierto margen para poder reaccionar ante temas que nos vayan surgiendo. ¿Cuándo? Pues centrarse en el trabajo ya iniciado. Es decir, la agenda que se propone es continuista, es terminar los grandes proyectos que están actualmente en marcha, resolver las urgencias y que al menos en 2026 todos los proyectos que hay en la agenda estén comenzados. ¿De acuerdo? Y el cómo. En el cómo hay algo fundamental, que es la razón de que surja el International Sustainability Standard Board, y es la coordinación de las normas de información financiera con las normas de información no financiera. Entonces, el trabajo tiene que estar muy coordinado y eso se va a ver, por ejemplo, en el proyecto de informe de gestión. Y esta última slide viene a recoger dónde se van a dedicar los esfuerzos. Los esfuerzos principales, entre un 40 y un 45%, se van a dedicar a nuevas normas y modificaciones de normas. Y aquí las estrellas son las Post-Implementation Review de la norma NIF 9, de la norma NIF 15 y de la norma NIF 16. La de la 9 y la 15 ya han comenzado. En la 9 no ha comenzado todavía la de coberturas. Y la NIF y la Post Implementation Review de la NIF 16, que es una norma que se está esperando porque hay muchas decisiones que se han aplazado a que se haga esa Post Implementation Review, por ejemplo, en la NIF para pymes. El segundo tema, se quiere abordar dos proyectos nuevos. Uno de ellos es sobre intangibles, porque tienen los intangibles, en una economía de servicios, los intangibles capturan gran parte del valor de la compañía y se entiende que la NIF 38 no está dando una solución satisfactoria. Y la otra norma que se quiere estudiar su modificación, el estado de flujo de efectivo, para intentar calcular determinados
niveles intermedios que pueden ser útiles para la valoración de empresas. Quiero recordar que en uno de los documentos se hablaba de calcular el free cash flow dentro del estado de flujo. El segundo bloque por importancia de actividad se centra en la implicación con los stakeholders, es decir, las reuniones con los diversos órganos consultivos que tiene el IASB. No es importante solo tener buenas normas, sino también compartirlas con los stakeholders y que estos estén implicados con la normativa contable internacional. La actividad en este sentido es amplísima la que realiza el IASB y tienen organizados numerosos grupos de asesoramiento. Entre estos stakeholders, en los discursos que tenía Barkov, que es antiguo presidente de un regulador, de un emisor de normas contables nacional, es incrementar la colaboración con los emisores de normas nacionales. El ASAF sería el órgano en el cual se agloban a estos emisores de normas nacionales. El tercer aspecto importante es la aplicación consistente y mantenimiento, donde hay un proyecto limitado sobre riesgos de clima que se quiere abordar. Y finalmente, los dos aspectos más marginales son la comprensibilidad y accesibilidad en la elaboración de materiales, la NIF para las pymes, que lo que hay que hacer es finalizar la segunda revisión de esta NIF para pymes y elaborar material educativo. Y finalmente, la información financiera digital. En cuanto a proyectos de nuevas normas, se deja en lista de reserva abordar los segmentos de información, que es una cuestión de revelación bastante importante, y los precios por contaminar. Pues con esto he acabado la presentación que yo tenía con ustedes sobre los principales aspectos que ha habido en estos últimos 6 meses en la agenda del IASB. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, David. Pues muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, David. Bueno, podemos dar paso, si eso, a alguna pregunta rápida, que ya estamos sobre la hora. Habían hecho una cuestión en el chat sobre temas de sostenibilidad. David ya ha compartido una guía de su firma que seguro que contiene toda la información. Si alguien quiere aprovechar. En cualquier caso, simplemente por la pregunta iba en función de si esa información de sostenibilidad está relacionada o están obligadas determinadas compañías en función del tamaño. Hay varios criterios, ¿vale? Y uno de los criterios es el tamaño. También depende un poco de la jurisdicción de la que estemos hablando. No sé si la pregunta venía de España, de Latinoamérica. Claro, Latinoamérica o Iberoamérica no lo conozco tanto. A nivel europeo, pues sí que hay unos límites que son parecidos a los que hay actualmente para el estado de información no financiera. Sí, comenta que de España, sí. España, pues sí. Pues si quieres, Ramos, ¿quieres que te abra el micrófono y hacer algún comentario o das por respondida tu cuestión? Sí, simplemente, sí. Por motivo de tamaño en España son más de 250 empleados y que se cumpla o más de 20 millones de activos o más de 40 millones de euros en cifra de negocios, ya la compañía o el grupo o la sociedad individual está obligada a presentar estado de información no financiera, que es bastante similar a lo que hemos hablado aquí de sostenibilidad, y de cara a futuro la normativa europea también va un poco con esos límites en función del tamaño. Juan, yo le quiero hacer un comentario a David en su condición de auditor, y el tema que ha cambiado con la clasificación de las condiciones pactadas. Cuando se analiza la expectativa, indicas que hay que hacer una mención en revelación en la memoria de esas expectativas que tú tienes. Eso influiría en la opinión sobre going concern, entiendo, ¿no? O sea, en la opinión de empresa en funcionamiento tiene que tener en cuenta esas expectativas de incumplimiento en los próximos 6 meses, por ejemplo, o 3 meses de un ratio, ¿no? Correcto. Sí, exacto. Es decir, aunque contablemente la norma permita, por ejemplo, mantener a largo plazo una deuda, porque se espera incumplir un plazo a futuro, pero en el momento a la fecha de reporting se está cumpliendo el criterio, eso la clasificación indica que sería a largo plazo, pero a nivel de análisis de si la compañía tiene capacidad de hacer frente a sus pasivos en el corto plazo, hay que asumir que esa deuda va a vencer en los próximos 6 meses, por ejemplo, ¿no? Con lo cual podría darse el caso de presentar esa deuda a largo plazo en el balance y tener que informar de que hay incertidumbre acerca de la capacidad de la compañía para seguir como empresa en marcha, ¿no? Que parece que es un poco contraintuitivo, por decirlo de alguna forma, y eso es algo que, por ejemplo, el ICAC ya lo solventó a través de una consulta, y el ICAC sí que es de la opinión de que si se espera incumplir los covenants en el corto plazo, de que eso implica ya que la clasificación de la deuda tiene que ser a corto plazo, aunque a la fecha de cierre se esté cumpliendo con los criterios. En cambio, el IASB en ese sentido se fija más en cuál es la situación, la foto fija a 31 de diciembre en este caso, y no tanto a lo que se espera que vaya a suceder en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Pues leemos una última pregunta rápidamente. José Antonio Garay pregunta, me gustaría saber si hay alguna previsión acerca de la NIC relativa a las provisiones, pues hubo en su día un borrador que no prosperó en espera de la ya realizada modificación del marco conceptual. Sí, ha habido un Targeted Improvements que ha empezado el mes pasado, en el que han empezado analizando, quieren analizar 3 temas. El primero que han analizado es el tipo de interés de descuento y en concreto la consideración del riesgo de crédito propio. Que por cierto, el riesgo de crédito propio es otro tema que van a analizar en la NIF 9, la post-implementation de la NIF 9. Es un tema que está ahora entonces de moda. Es decir, debo considerar mi propio riesgo de crédito a la hora de calcular la tasa de descuento porque produciría resultados contraproducentes. Que yo recuerdo, José Antonio, eso es lo que se está abordando, pues ya se ha presentado un primer staff paper y se discute, o se ha discutido ya sobre ese tema. Bueno, pues muchísimas gracias Horacio y David por vuestras magníficas exposiciones y a todos los asistentes por participar. Y nada, quedan emplazados a próximas webinars que anunciaremos en la página y en los newsletters. Sin más, pues cerramos la sesión. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, un saludo. Un saludo.